por el modo en que se llevaron a cabo las construcciones alrededor de todo el planeta de por lo menos 12.000 años. Un ejemplo de este tipo de construcciones lo podemos encontrar en Yonaguni, una península del Japón, un archipiélago con distintas islas, en el que encontramos, estos son Robert Bauval y Graham Hancock, una serie de construcciones submarinas, una especie de mole submarina tremenda. Y yo quiero haceros ver nada más un par de detalles ahora mismo, porque creo que son interesantes, porque una de las críticas que recibe esta construcción de Yonaguni es que dicen que es debido a la erosión del mar. ¿De acuerdo? Y claro, a mí que me cuenten cómo el mar es capaz de encajar estos bloques, ¿no?, con este tipo de encaje. Porque estos son los tipos de encaje de piedras megalíticas que encontramos en construcciones como las que encontramos exactamente en las pirámides, en Centroamérica, Sudamérica, que encontramos en la isla de Pascua. Ángulos rectos y... Sí, señor. Imposibles. Sí, señor. Realmente son imposibles. Exacto. Y ese encaje, esos encajes perfectos, ¿no? Después, estructuras como esta, que recuerda vagamente una cara. Y luego, vais a ver imágenes con unos ángulos aquí rectos tremendos, ¿no? Y con unos peldaños y un nivel de complejidad extraordinario. Y entonces, claro, la otra es decir, si el mar lo ha erosionado, ¿dónde están los restos de todo lo que iba acoplado a esta roca? Porque cuando uno mira a kilómetros a la redonda no están. Y algo debería haber, algún resto debería haber, ¿no? Si hubiera sido el mar el que lo ha estado esculpiendo. Lo extraño es también que en el mar todo ese tipo de construcciones de piedra o lo que sea se tienden a cubrir de bichos. Exactamente. Y todo. Y fíjate que aquí no se observa. Exactamente, sí señor, buena observación, está tremendamente limpio, tremendamente limpio. Por tantos miles de años, clarísimo. Exactamente. Es una muy buena observación, no había caído, pero creo que es importante. Y aquí, más detalles, ¿no? Los buzos, para que veáis el tamaño de la construcción, fijaros la escala. Y esto nos vamos a otra parte del globo. Y aquí no voy a hacer la bromita de la pregunta, porque sé que la mayoría sabéis dónde estamos. Estamos en China, ¿vale? Concretamente en la provincia de Xi'an. Y esto es una foto una foto de los años principios de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando pilotos americanos todavía sobrevolaban la zona, que se sorprendieron tremendamente al encontrarse este tipo de estructuras en China y sacaron la foto. Y esto es una foto sacada del Google Earth. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que es un poco complicado de ver porque resulta que han cultivado encima de las pirámides. Y os explico el porqué. Esto tiene que ver con una leyenda que cuenta que las pirámides fueron construidas por seres que venían de fuera del planeta, que eran unos seres distintos, que eran como nosotros, humanoides, etcétera, y eran muy parecidos, pero eran más altos, rubios, con ojos azules, etcétera. Entonces el gobierno chino empezó a investigar y ¿qué ocurrió? Que dentro de las pirámides encontraron en los alrededores restos de esqueletos de seres con una complexión distinta a la oriental. Y claro, eso de alguna forma estaba confirmando la leyenda de las pirámides. Y claro, eso para el orgullo nacional chino no era muy bueno. ¿De acuerdo? Y entonces obligaron a la gente que vivía allí a cultivar, ¿no? A los campesinos a cultivar las pirámides y, a encubrir este tema, ¿no? Y por eso cuesta un poco de ver. Ahora incluso están plantando árboles en algunas de ellas ya, ¿eh? Con lo cual pronto va a ser prácticamente imposible detectar desde el aire. Aquí vemos un detalle con alguna imagen más donde se ven las pirámides. Aquí se ve quizá más cerca, esta se ve mejor. Esto es del Google Earth, todavía. Esta se ve bastante bien. Aquí vemos todo un conjunto de pirámides y aquí vemos una desde el lateral. Se ve bastante bien también. Y de China nos vamos a Bosnia, a Bosnia-Herzegovina. Y tenemos otro grupo de pirámides que, como en el caso de las chinas, están cubiertas de vegetación. Y estas las descubrió un señor que llevaba años trabajando para National Geographic, que estaba acostumbrado a ver fotos satelitales y a buscar construcciones que habían sido engullidas por la vegetación. ¿De acuerdo? Y en este caso, pues hay un complejo piramidal tremendo, que es más grande incluso que el de la meseta de Giza en Egipto. Y muy complejo. Además, el verano pasado
Tenemos una amiga que ha estado allí, en unos campos de trabajo arqueológicos, y han estado haciendo unos descubrimientos tremendos. O sea, están descubriendo un complejo de túneles subterráneos. Además, se producen toda una serie de anomalías electromagnéticas, como ocurre en las pirámides, por ejemplo, de Centroamérica y Sudamérica, que son medibles. Si uno, por ejemplo, se va a la cúspide de una de estas pirámides, puede medir la energía eléctrica y electromagnética que emiten. Si uno se mete en los túneles que las conectan, ocurren ese tipo de fenómenos en los cuales llevamos un aparato electrónico y se descarga la batería, por ejemplo. Vamos con el móvil y se descarga, o van con cámaras de vídeo y de repente entran con la carga total, la van a poner a filmar y de repente se descarga, cambia la batería y está también descargada. Y en el momento que uno sale fuera de estos túneles, las baterías vuelven a funcionar y los aparatos también. Por lo tanto, hay anomalías electromagnéticas. Y después las propias construcciones en sí mismas, que tienen unos bloques megalíticos tremendos. O sea, es que es impresionante lo que se está encontrando allí. ¿Qué ocurre? Que a nivel mediático pues prácticamente no se conoce, porque no interesa. Al igual que las pirámides en China. Porque eso tiene que ver con la historia que no nos cuentan, y eso tiene que ver con la ciencia que no nos cuentan, que es más importante que la historia que no nos cuentan, y con nuestros orígenes y con nuestro futuro. ¿Vale? Más imágenes. Aquí se puede apreciar un poco mejor lo que es los ángulos de la pirámide, de una de ellas. Y esto es un glifo que se ha encontrado dentro de una de los túneles, de los pasadizos, que me recuerda tremendamente a los glifos que podemos encontrar en Centroamérica o Sudamérica, o por lo menos me lo recuerda. Y esto es una terracota que tiene aquí como unos dibujos que me recuerdan a lo que son las runas nórdicas. Y es bastante interesante. Bueno, más objetos encontrados ahí dentro, y esto es una especie de cemento o de hormigón que tienen algunas de estas pirámides en lo que son las bases y demás, que es tan tremendamente potente que lo han analizado ingenieros y especialistas en la construcción, y es 10 veces más sólido que cualquier hormigón armado que se construye hoy en día. Bueno, pues eso está ahí, se puede. Y esto es una evidencia de que históricamente pues todavía hay registros que nos muestran que efectivamente en la antigüedad se conocían este tipo de cosas. Esta es la coronación de un rey de aquella zona de los Balcanes, y fijaros lo que aparece aquí en medio. Tenemos aquí la pirámide, y estos señores pues forman parte de la iglesia, ¿vale? Por si no lo habéis visto. Vale, seguimos. Esto es Giza, Egipto, creo que todos lo conocéis. Lo que quizá mucha gente no conozca es que las pirámides de Giza están alineadas de tal forma que replican la configuración espacial a escala de la constelación de Orión. Y esto es tremendamente importante porque, claro, no son las únicas. Si uno se fija en la ciudad de Teotihuacán, encuentra exactamente la misma configuración a través de las pirámides principales. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa con China? 3/4 de lo mismo. ¿Vale? Xi'an, China, otra vez la constelación de Orión. Así que tenemos Xi'an, Giza, Teotihuacán. Bueno, a mí me parece que sobran las palabras, ¿no? Otra curiosidad más a tener en cuenta. Tenemos todos de la constelación de Orión. Ya. ¿Qué importa eso? Eso no lo sé de momento, no te lo puedo responder, pero el tema es que eso está ahí y es importante, y seguro que será muy importante en los próximos años. Y esto, bueno, esto más de lo mismo, ¿no? Esto es en el templo en un templo de Ábidos, y fijaros en los jeroglíficos. Y es muy interesante porque una explicación que le han dado para que aquí no veamos lo que estamos viendo es que se han unido la firma de 2 faraones y ha quedado como solapada y forma estas geometrías, estas formas, ¿no? Y valga la redundancia. Pero claro, ¿qué ocurre? Que yo creo que si ponemos aquí un matemático, un estadístico, que nos calcule la probabilidad de encontrar 1, 2, 3, 4 y hasta 5 objetos contiguos uno al lado del otro que nos recuerdan a manifestaciones tecnológicas, yo creo que el número que saldría sería tan tremendamente ínfimo que probablemente podríamos descartar la posibilidad de que eso sea así.
Y bueno, eso es una de las evidencias que están ahí. Hay muchísimas más. Hoy no nos vamos a dedicar a hablar de ello en general, pero eso está ahí. Y esto es otra más para poner en perspectiva, ¿no?, el tema. Recordar que todo esto tiene que ver con lo que estábamos hablando, con esta tecnología, con esa ciencia, con esa historia, con todo eso que está ahí atrás y que no nos han contado, ¿vale? Esto es la nave de Toprakale y está en Turquía, concretamente en el Museo de Estambul, y está datado en unos 3000 años. Y claro, no sé vosotros, pero en mi libro de historia no ponía nada de esto. Yo me quedo alucinado tremendamente, no solo por la tecnología que demuestra esto, sino porque fijaros, en lo que parece ser un traje espacial, es tremendamente parecido a los trajes espaciales que usan hoy en día los astronautas, ¿eh? Y la nave, incluso las salidas de la tobera, todo lo demás, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con más de lo mismo. Y bueno, finalmente, para ilustrar que el tema de las pirámides y de este tipo de manifestaciones tecnológicas y de conocimiento nos lleva muchos años estando ahí. Esta es una pirámide que fue encontrada en un yacimiento en Ecuador. Concretamente la tiene un investigador que es tremendamente interesante lo que cuenta, que es Klaus Dona. Y esta pirámide, fijaros, y lo digo para romper el mito ese conspirativo de los Illuminati, los no Illuminati, los no sé qué. Esta pirámide está datada por lo menos desde hace 12.000 años. Así que este símbolo no es algo que se haya inventado ahora. Este símbolo está ahí, no desde 1776, me parece que es cuando se fundó, ¿no? Sino, sí, la orden en Bavaria, sino que esto está ahí desde hace milenios. Y si estaba ahí entonces, pues por alguna razón estaría. Y seguro, bueno, mañana probablemente, y espero que sea así, descubriréis y deconstruiremos este tipo de símbolos y entenderemos la ciencia que hay detrás de ellos. Porque esto es una manifestación de ciencia, no de conspiración. Aquí hay matemáticas, hay números, hay ciencia. Y es fundamental entenderlo, porque detrás de esas matemáticas, de esa ciencia y de ese simbolismo está lo que hablábamos antes. Ese tipo de ciencia, ese tipo de realidad a la que vamos a ir y de donde venimos, ¿vale? Pues bueno, que sepáis que no solo tiene 12.000 años, sino que cuando la irradiamos con luz ultravioleta se ve iluminado el ojo y aquí aparece la constelación de Orión. La constelación de Orión, otra vez, ¿vale? Y bueno, y hasta aquí esta parte de la charla. Ahora vamos a hacer un pequeño descansito. Quiero cerrar esta parte de la charla con una frase muy buena de Epicteto de Frigia que dice: solo el hombre culto es libre. Y continuamos.